por ejemplo, güey, tu nombre de artista dice es Diamond, bueno, era o es Diamond.r. Diamond.r, claro. ¿Qué significa .r, güey? .r era como rabia. Porque primero era Diamond la rabia, pero a raíz de lo que pasó. Ok. Hubo unos problemitas con la música, con la gente que trabajaba. O sea, tuve que cambiar el nombre. Ok. Y para no quitar esa rabia que ya era conocido por eso, dije, bueno, dame un .r, que es lo mismo, solamente que no lo digo radical. ¿Y el Diamond tiene que ver porque has trabajado con diamantes? No, eso era antes. Oh, wow, ok. Diamond viene había un pelotero. Ok. Creo que de los Diamondbacks, algo así. Ajá. Que a mí me gustaba ese pelotero. Y como yo siempre hablaba en la escuela de eso y mencionaba eso mucho, empezaron a llamarme así. Sí. Diamond, los compañeros de escuela. Entonces yo el día que ya entré en la música, dije, ok, ese va a ser mi nombre. Y me puse ese nombre así, y así se quedó. Okay. Y hasta el sol de hoy eso es. Vaya, qué coincidencia, ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué podrías compartir sobre la industria musical? ¿Cómo ves lo que está pasando hoy en día a comparación cuando era el reggaetón así del 2007, empezando con la gasolina? Pero obviamente todo este género era antes llamado underground. Sí. Entonces, ¿cómo era esa época vivirla, güey, antes de que se volviera viral todo ese...? Era más, ¿cómo te digo? Era más difícil tú llegar al público. Ok. Pero a la vez era como más emocionante. Emocionante porque apenas está empezando, ¿no? Todo estaba empezando y cuando tú lograbas conectar con el público, era como que sí, lo logré. Ok. Ahora tú puedes ver que ahora las canciones son más como le llaman, o le llamamos ahora mismo la gente que somos más de una edad más diferente, música desechable. O sea, antes no era tan fácil un artista grabar una canción cada semana. Eso no existía. No había la manera. Era costoso y que tampoco la persona, tú no podías llevar a una emisora. Eso de YouTube no estaba. Las redes sociales no estaban. Todo era radio. Y algunos programas de televisión que te aceptaban y eso era como un círculo muy pequeño porque todo era limitado. Era una música muy rechazada. Pero ya no. Ahora muchísimos artistas, si se puede llamar artistas, que no cantan ni siquiera. Intérprete. Hablan en una pista y ya son artistas. Ya perdió el valor de lo perdió que el valor. Pero sí. Esa canción tú la escuchas ahora, en 5 minutos tú no la vuelves a escuchar más. No quieres. Sin embargo, tú pones una canción, vamos a decir de los 90. Es un himno. Y suena como que es de ahora. O sea, es algo que tú quieres volver a repetir. Más ahora es más, todo es más como abierto, ya no hay. Antes había doble sentido. Sí. Ahora no existe doble sentido, ahora es literal. Y eso también ha matado mucho la música. Ha matado bastante, ha cambiado mucho la cultura. Claro. Sí. Más ahora tenemos la inteligencia artificial. Sí, hombre. Que está haciendo un gran trabajo en su parte, pero a la misma vez está haciendo daño. Daño. Es que es una espada con doble filo. Claro. Estuve viendo este muchacho de Ecuador, de One, que él se dio a conocer en un programa de televisión imitando a Romeo Santos. Y una canción que supuestamente él dice que es de él, pero cuando tú la escuchabas en YouTube, suena igual a Romeo Santos y decía inteligencia artificial. Pero ahora el muchacho dice que es de él, la canción. Y bien, esa canción, como todo el mundo pensaba que era Romeo, incluso la portada era una foto de Romeo, en el mundo entero, la canción más escuchada del mundo. Pero no es Romeo. O sea, como que tú estás utilizando una imagen para vender algo. Sin que esa imagen tenga conocimiento. Sin que tú le estés dando ganancia a esa imagen. Es lo que yo imagino que está pasando. Y para muchos artistas eso va a ser un dolor de cabeza muy grande. Es que es disruptivo.
Claro. Sí, güey. Mira, yo digo, cuando estabas en esa época, tú estabas en los 2005, Sí. 2006, pegando con la música. Tú literalmente estabas en el auge de lo que es el reggaetón. Porque yo cuando estaba en mis estudios, de hecho, tomé como reggaetón mi campo de estudio y pues allá, bueno, aquí no lo vieron como un género para estudiar. Es como que, güey, es un género X. Pero es como, no, güey, yo creo que están mal porque Tiene. el reggaetón, aunque sea dejando las palabras a un lado, Claro. si se enfoca un empeño y le pones unas palabras con, digamos, con doble sentido, que sea más elegante, más romántico, así, puede ser un hit muy bueno. Pero a lo que voy es, el reggaetón antes, digo, cómo se ha creado, es un híbrido de varios Sí. géneros. Claro. Y el impacto que ha tenido fue brutal. Y es el primer género en el planeta, de un país tercermundista. Claro. Porque si notas rock, pop, hasta el hip hop y todo eso, vienen de lugares. Claro. Es que, Y si hablamos de reggaetón, pues no. Y hasta que el reggaetón fue disruptivo para los gobiernos. claro que sí. Y entonces ahora estás viendo que el reggaetón se ha convertido, el de hoy, se ha convertido como que muy reciclable y a lo que era antes eran himnos. Claro. Eran literalmente himnos, ¿no? Como la canción de Daddy Yankee, la de tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Claro, mi Güey, hermano. tú ya sabes cuál. O sea, digo, hasta hoy en día, Daddy Yankee la sigue pegando durísimo. Pero, güey, es el Dios. El que pegó para que el que se hizo viral. Sí. 2007 con la gasolina. Pero el reggaetón, así como se viralizó, creció y se volvió popular, avanzó tanto que, como dices tú, se hizo como que ya reciclable, ¿no? O Sí. sea, y no solo reggaetón, yo creo que ya, o sea, cualquier Todo género. género. Todos los géneros. Pero yo creo que no es tanto la música en sí, sino fue más las redes sociales. Porque es que ahora todos tienen acceso, todos tenemos acceso Sí, a hacer cualquier cosa. Por claro. ejemplo, yo me grabo aquí, grabo un video cantando, viene un niño por ahí, cualquiera lo sube a TikTok, ya es popular. Sí, güey. Pero esa canción no tiene ningún sentido. No tiene sentido, ese es el problema. Y ese es el problema. Porque lo que hace la música es darle influencia. Exacto, que dure. ¿Y qué es lo que y qué estás educando a tu público? Estás educando con temas X. Exacto. Y estás volviendo un público estúpido. Te recuerdo en mi tiempo de adolescencia, uno escuchaba mucho Cristian Castro. Yo escuchaba bastante Luis Miguel. Sí. Había un dúo dominicano, se llamaba creo que Víctor y Shire. Ok. Muy bueno baladista. También había otro que era, creo que son de Venezuela, creo, o Argentina, no estoy seguro, Servando y Florentino. Cantían salsa. Y yo escuchaba a esa gente, yo era enfermo con esas personas. Y ya este otro, Chayanne, que era Chayanne. un hit, ¿entiendes? La señora. Son cosas que tú tienes que... Era música. Claro, güey. Pero ya no, eso como que ya no está. No, te eleva el alma, güey. Esa música Claro. te eleva el espíritu, ¿sabes? Como que simplemente sientes como que te lleva a otra dimensión. Claro. Las canciones de hoy en día, como hemos dicho varias veces, son reciclables en el sentido de que una es como la otra y no ha cambiado en absolutamente nada. 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 La voz igual. No, yo ya no puedo diferenciar qué artista es cuál. No. Porque están usando mucho este autotune. Exacto. Pero, güey, tú que has estado ahí en la industria, tú has estado bien metido, carnal. Claro. Y aparte, en Dominicana, donde nació una de las raíces importantes del reggaetón, una de las cunas importantes, porque bueno, está Puerto Rico, claro. Puerto Rico. Y está ahí Dominicana, pues están cerca. Es como que un puente. Exactamente. Es como que aquí se cocina y aquí se consume. Exacto. Era así. Sí. Y pues te quería preguntar, ¿tú cómo lo has visto, güey? O sea, tú, por ejemplo, Ozuna. Una estrella. Ozuna se hizo muy, muy famoso. Él es de Dominicana. Él es como decimos, híbrido. Es un híbrido. No sé cuál de los dos es que es dominicano, si es su mamá o su papá, pero uno es dominicano y uno es de Puerto Rico. La mezcla perfecta. Y varios son así. Nicky Jam, Nicky su Jam. mamá dominicana también. Sí. Y Nicky Jam es una estrella también. Y hay varios artistas así que se han mezclado.
Y tenemos este dembow dominicano, ¿no? O sea, que es un reggaetón Exacto. más Es rápido. como otra mezcla, Sí. pero a otro nivel, como más rápido. Más rápido. Repiten mucho, y es lo que a mí no me gusta, lo único que repiten mucho lo mismo. Claro. Pero creo que se puede hacer un dembow con letra. Se puede hacer un dembow y rapear encima de una pista de dembow. Sí. Está ya bien loco eso. ¿Entiendes? Que eso es lo que creo que no están haciendo. Creo que Rochi, RD lo hace. Rochi, sí. Rochi lo hace. Había otro muchacho, no recuerdo su número ahora mismo, que también lo estaba haciendo. Pero creo que tampoco está sonando ahora mismo. Y ya lo que quedó fue el Alfa. Que a mí no me gusta el Alfa, no, para nada. Digo, es entretenimiento, Es literalmente. entretenimiento, pero en realidad repite mucho lo mismo. Sí. Y no es. Yo sigo con el lápiz. Claro. Y dime tú cómo lo has visto que ha cambiado la industria. Siento que se volvió muy disruptivo todo, ¿no? Sí. Sí. Demasiado. Sí, es demasiado. Ya no se hace por amor. No, ¿verdad? Ya es... Antes el que hacía música lo hacía de corazón. Sentía eso. Ahora no. Ahora yo pego un tema, me gano un par de millones. Si después pego otro tema, bien. Si no lo pegué, a mí. Sí. Antes no era así. Antes tú lo hacías de corazón, tú querías. La cultura, güey. Exacto, una cultura. Mayormente el rap es así. El que hace rap de mucho tiempo sabe que el rap es algo que se hace de corazón, es una cultura. Sí. Estos géneros sí, eso que cambian, que otra cosa allí, que esto aquí. Yo recuerdo los tiempos que salió este artista dominicano, Vaqueró, Lápiz Consciente. Eso era algo que tú, Chelo Shack, tú querías escucharlo. El mismo Monkey Black, que en paz descanse, eran estrellas. Cirujano, el Fotel, eran gente que tú decías, wow. Pero ya eso no, Ya se pareció. ya eso no ¿Y existe. te da esperanza o no sientes que haya esperanza para el futuro, güey? No creo. Yo no veo nada. Puede Es que cambiar. yo tampoco veo. Porque es que ya todo se volvió monetario. Todo es dinero. O sea, la gente lo que Sí. busca ahora mismo es arreglar la economía, su economía, su estilo de vida. Ya eso de amor no existe. Mm. Y también el público. El tipo de público ahora que consume eso. Veo que aquí en Serbia también ha cambiado mucho la música. Sí, bueno, es otro mundo, pero ha cambiado muchísimo. Cambió bastante. Yo escucho las canciones de antes aquí Ujú, y otro tipo de música. ujú, Ahora hace unos años ya solo se habla de carro, mm. de dinero. Toditos son millonarios ahora.